Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Gana el Pro Gol. En este video les vamos a dejar nuestra opinión sobre el concurso Pro Gol 2025. Les vamos a dejar una quiniela sencilla y una con 4 dobles y 3 dobles en la revancha, esperando que sea de su ayuda para que puedan lograr los 14 aciertos y llevarse el primer lugar. Recuerden que pueden cambiarle lo que gusten en la quiniela, esta es solo nuestra opinión. En el primer partido tenemos al Atlas contra el Tijuana. El Atlas en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias y 3 derrotas. El Tijuana tiene 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En este partido nos vamos a ir con el Atlas y el empate. En el próximo partido tenemos al Morelia contra el León. El Morelia en sus últimos 5 partidos tiene una victoria, un empate y 3 derrotas. El León tiene 3 victorias y 2 derrotas. En este partido nos vamos a ir con el León. En el próximo partido tenemos al Necaxa contra el Puebla, al Pachuca contra el Tigres. El Pachuca en sus últimos 5 partidos tiene una victoria, 2 empates y 2 derrotas. El Tigres en sus últimos 5 partidos tiene una victoria, un empate y 3 derrotas. En este partido nos vamos a ir con el Tigres. En el próximo partido tenemos al Necaxa contra el Puebla. El Necaxa en sus últimos 5 partidos tiene una victoria y 4 derrotas. El Puebla tiene 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En este partido nos vamos a ir con el Necaxa. En el próximo partido tenemos al Toluca contra el Cruz Azul. El Toluca en sus últimos 5 partidos tiene una victoria, un empate y 3 derrotas. El Cruz Azul tiene 3 victorias y 2 derrotas. En este partido nosotros nos vamos a ir con el Cruz Azul. En el próximo partido tenemos al Correcaminos contra el Chiapas. El Correcaminos en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias y 3 derrotas. El Chiapas tiene 2 victorias y 3 derrotas. En este partido nos vamos a ir con el Chiapas y el empate. En el próximo partido tenemos al Eibar contra el Betis. El Eibar en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias, 2 empates y una derrota. El Betis en sus últimos 5 partidos tiene una victoria, 2 empates y 2 derrotas. En este partido nos vamos a ir con el Eibar. En el próximo partido tenemos al Watford contra el Everton. El Watford en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias, un empate y una derrota. El Everton en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias, 2 empates y una derrota. En este partido nos vamos a ir con el Everton. En el próximo partido tenemos al Manchester United contra el Wolverhampton. El Manchester United en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias y 3 derrotas. El Wolverhampton tiene una victoria, un empate y 3 derrotas. En este partido nos vamos con el Manchester y el empate. En el próximo partido tenemos al Hoffenheim contra el Leverkusen. El Hoffenheim en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias y 2 derrotas. El Leverkusen en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias y 2 derrotas. En este partido nos vamos a ir con el Hoffenheim. En el próximo partido tenemos al Angers contra el Reims. El Angers en sus últimos 5 partidos tiene una victoria, 3 empates y una derrota. El Reims tiene una victoria, 2 empates y 2 derrotas. En este partido nos vamos a ir con el Angers. En el próximo partido tenemos al Metz contra el Etienne. El Metz en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias, 2 empates y una derrota. El San Etienne en sus últimos 5 partidos tiene una victoria y 4 derrotas. En este partido nos vamos a ir con el Metz. En el próximo partido tenemos al Braga contra el Lisboa. El Braga en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias y 2 derrotas. El Lisboa en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias y 2 derrotas. En este partido nos vamos a ir con el empate. En el próximo partido tenemos al Trabzonspor contra el Fenerbahce.
El Trabzonspor tiene 4 victorias y una derrota. El Fenerbahce tiene 4 victorias y una derrota. En este partido nos vamos con el Trabzonspor y el empate. En el próximo partido está el Monterrey contra el Querétaro. El Monterrey en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias, un empate y 2 derrotas. El Querétaro en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias y 2 derrotas. Este lo vamos a jugar abierto, Monterrey y Querétaro. En el próximo partido tenemos al Santos Laguna contra el Pumas. El Santos Laguna en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias y 2 derrotas. El Pumas en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En este partido nos vamos a ir con el Santos Laguna. En el próximo partido tenemos a Leones Negros contra el Tampico. El Leones Negros en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias y 2 derrotas. El Tampico en sus últimos 5 partidos tiene 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. En este partido nos vamos a ir con Leones Negros y el empate. En el próximo partido tenemos al Real Madrid contra el Atlético de Madrid. El Real Madrid en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias y 2 empates. El Atlético de Madrid tiene 3 victorias, un empate y una derrota. En este partido nos vamos a ir con el Real Madrid. En el próximo partido tenemos al Mallorca contra el Valladolid. El Mallorca en sus últimos 5 partidos tiene 1 victoria, un empate y 3 derrotas. El Valladolid en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias y 2 derrotas. Este lo vamos a jugar abierto, Mallorca y Valladolid. En el próximo partido tenemos al Leicester City contra el Chelsea. El Leicester City en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias y 2 derrotas. El Chelsea tiene 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. En este partido nos vamos a ir con el Leicester City. En el próximo partido tenemos al Sampdoria contra el Nápoles. El Sampdoria en sus últimos 5 partidos tiene 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. El Nápoles en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias y 3 derrotas. En este partido nos vamos a ir con el Nápoles. Bueno amigos, esto ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que sea de su ayuda. No olviden suscribirse a nuestro canal, apoyarnos con el like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.